Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de saber que podemos caminar en victoria, que podemos seguir adelante. Y así a cada uno en esta noche, que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Y también que esta semana no quede en el olvido, sino que cada tema tomado de la palabra de nuestro buen Dios pueda llenar nuestro corazón siempre y que los cantos puedan en la mente recordarse y darnos ánimo en medio de cada una de aquellas situaciones difíciles de la vida. Queremos dar la bienvenida a cada uno de los que se están conectando, a nuestros amigos e invitados. Muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Estamos muy contentos, pero sabemos que ustedes también estarán llenos del poder de lo alto. Así que sin más, en esta noche le damos turno a nuestra conferencista internacional, Liz Enid Polanco, desde Puerto Rico, para cada uno de nosotros y desde Guatemala, transmitiendo esta señal de bendición para ustedes. Liz, el tiempo es para ti. Dios te bendiga. Muchas gracias, buenas noches, querida familia, a todos mis queridos hermanos de Guatemala, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de todas las partes, que hemos hecho una iglesia, hemos hecho un pueblo, hemos hecho una familia, como yo les llamo, son mi familia, así que agradecemos al Señor, ha sido una experiencia, ha sido una jornada y una experiencia maravillosa lo que hemos estado compartiendo durante esta semana, cada noche, ya siento que son parte de, ya sentimos todos, yo no digo que solamente yo, todos sentimos que todos somos parte de unos y otros, ya nos hacemos falta, ya nos buscamos en el Zoom, ya nos buscamos en el Facebook, ya queremos saber si estás conectado o no. Gracias al Señor, que el Señor nos ha llevado en una semana en victoria. Ha sido una semana en victoria. Y yo estoy segura que en tu experiencia personal como la mía, hemos visto cómo el Señor nos ha llevado de un nivel a otro. ¿En qué has sido tú victorioso durante esta semana? No lo sé. Algo tuviste que haber vencido, en algo tuviste que haber dicho, Señor, gracias, gracias porque en esto, Padre, ya este paso lo he dado y esperamos que ese paso vaya en dirección al cielo, que esa es nuestra meta maravillosa. Y en esta noche, no, ¿verdad? No distinta a las noches anteriores, queremos tener este momento de oración para que el Señor nos guíe una vez más, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y que una vez más seamos guiados a través de la luz de la palabra, de esta lámpara que es a nuestro pie y lumbrera nuestro camino, para que el Señor nos guíe esta noche en medio de una tormenta. Así que oramos al Señor. Padre, gracias, porque tu misericordia se extiende en medio de una crisis tan grande, Padre, que el mundo completo está viviendo. Y sobre esta crisis de esta pandemia se suman, Señor, los eventos naturales, Señor, que están azotando los diferentes países del mundo. Aún con toda esta situación, hay un pueblo que saca tiempo para levantar la cabeza y buscar el rostro de un Dios todopoderoso, que Él es nuestro, no solamente nuestro consolador, es nuestro defensor, nuestro amigo. Él es el que sabe pararse en una barca en movimiento de tormenta para traer paz. Así que, oh Dios, a ti invocamos esta hora, tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante toda la semana estuvimos viendo la historia y la vida de una de las mujeres más destacadas de la Biblia, María Magdalena, y vimos a través de la vida de ella la vida de nosotros, tanto hombres como mujeres. Hemos visto nuestra vida y nuestra trayectoria de cómo Dios nos saca de un pasado, de un pecado, de un hoyo profundo en el que nosotros y el pecado nos hemos metido, porque realmente tengo que decir que no es que el diablo nos metió, nosotros decidimos entrar. Pero cómo después nos dimos cuenta cómo estábamos atrapados. Dios va a nuestro auxilio y baja a nuestro nivel. Y aquí comienzan los cambios. Cuando Dios baja a nuestro nivel, y ahí el Señor se glorifica para hacer algo para ti. Cómo Dios, Señor, te va llevando de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta llevarte a darte una misión. Pero yo quiero decirte que hoy yo quiero compartir contigo una de las historias mías favoritas de la Biblia. De hecho, también es una de las historias favoritas de mis hijos.
porque yo jamás hubiese entendido esta historia si no hubiese vivido algo parecido. Y vamos hoy al libro de Marcos. Marcos va a ser nuestra plataforma. Perdón, no vamos a hablar ya de María Magdalena. Vamos a hablar ahora de los discípulos en una de las situaciones quizás de más temor o terror que alguna persona puede vivir. Vamos al libro de Marcos, al capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Permítanme ubicar esto un poquito mejor. En los versículos 35 en adelante. En el libro de Marcos capítulo 4, del verso 1 al 20, relata la historia de cuando Jesús estaba hablando sobre la parábola del buen sembrador. Y es una parábola que ilustra cómo la semilla es esparcida, ¿verdad?, por un sembrador, pero no todas las semillas caen en el mismo lugar. Hay semillas que caían en terrenos duros donde la gente pisaba, y cuando esa semilla cae sobre la superficie terrestre y no tiene la facilidad porque la tierra está dura por el tanto caminar de la gente, vienen las aves y se la llevan. Y hablaba de otra semilla que caía en un terreno muy pedregoso y no podía echar mucha raíz, y cuando venía el sol y todo la castigaba, y como no tenía buena raíz se moría. Y otras decía que caían en un terreno donde las zarzas la ahogaron, las plantas que crecieron al lado de ella la ahogaron y no pudo crecer. Y después habla de un terreno fértil del cual dio fruto. Fíjense que ahí estaban los discípulos. Y Jesús siempre hablaba en parábola para que la gente humilde pudiera entenderlo. Y fíjate qué interesante lección de a nosotros los predicadores, que debemos hablar en un lenguaje sencillo que la gente nos pueda entender. A veces mi lenguaje, ¿verdad?, puede rayar un poquito en lo fuerte, pero he aprendido que el Señor quiere que nosotros le hablemos al pueblo y le hablemos en un idioma no tan encumbrado que la gente no nos pueda comprender. Por eso Jesús en el capítulo 4, en el versículo 33, dice que después que terminó de hablar de las semillas, dice Jesús: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Por lo tanto, la Biblia declara que Jesús no siempre le dijo a la multitud todas las cosas, sino aquellas cosas que ellos podían oír, que Jesús sabía que ellos podían entender. Sin embargo, dice aquí, sin parábolas les hablaba a sus discípulos, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Estamos viendo que aquí hay una separación de cómo Jesús le hablaba al pueblo y cómo le hablaba a los discípulos. Fíjate, al pueblo le hablaba en parábolas para que ellos pudieran entender, y por eso vemos aquí cómo Dios hablaba haciendo ilustraciones. En unas ponía la semilla, el sembrador, explicaba que era una cosa y la otra. Pero dice que a sus discípulos les declaraba todo y le hablaba de otra manera. ¿Y usted sabe cómo Dios le habla a sus discípulos? Dios le habla con vivencias. Porque una cosa es escuchar una historia de algo que alguien contó, y otra cosa es que tú te pongas los zapatos en una experiencia real y viviente. Así que en ese día que Jesús estaba predicando la semilla, los discípulos entendieron perfectamente bien la comparación de la semilla del evangelio y el sembrador y los cuervos que se comían y la zarza y todo. Y aquí comienza la diferencia entre aquellos que se complacen en escuchar la palabra y entenderla como otros se las explican, o cuando a ti te toca vivir el momento. Y Jesús sabía que los discípulos realmente tenían un conocimiento muy superficial del evangelio. Y como eran sus discípulos, Jesús los quería llevar a tener una experiencia más personal con la realidad. Así que miren lo que Jesús decidió. Una vez terminó de hacer una parábola para las multitudes, decide hacerle pasar una experiencia real a los discípulos para que ellos comprendieran dónde estaba su fe.
Y dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, es decir, estuvo toda la mañana y toda la tarde predicando, cuando llegó la noche, dice aquí, le dijo, pasemos al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Bueno, se encontraban en la ribera del mar de Genesaret, o el lago de Galilea, o el mar de Galilea, o el lago de Genesaret, es lo mismo. En el 2018 tuve la oportunidad de estar en esa orilla y cruzar en un barco o en una réplica del barco de Pedro. Tuve la oportunidad de cruzar el mar desde esa misma orilla hasta la otra. ¿Y a qué orilla Jesús quería ir? Bueno, Jesús les dijo, quiero que se muevan desde este punto a este punto. Esta era la orilla de Galilea, del mar de Galilea, de Genesaret, la ciudad de Genesaret, y van a cruzar hacia el otro lado, hacia Gadara, que era la ciudad a la que Jesús tenía pensado ir. Cuando Jesús dice, crucemos al otro lado, dice aquí, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y aquí me detengo y voy a empezar a explicar. Siempre cuento una historia acerca de esto. ¿Por qué digo que esta historia me llega a muy profundo? Porque a la edad de 9 años yo viví una experiencia de tener una tormenta en el mar. Y en esa tormenta en el mar ha sido lo más escalofriante que yo había vivido. Regresábamos de una isla llamada San Tomás, muy cerca de Puerto Rico. Habíamos estado haciendo un viaje con una iglesia, varias iglesias se habían unido y querían hacer un viaje vacacional y fuimos con los hermanos de Puerto Rico a San Tomás, que fue un viaje horrible por la vomitada que todo el mundo se daba allí. Y entonces de regreso, cuando veníamos de regreso, nos agarró una tormenta en el mar y de paso estamos orando por ustedes, los que viven allá en Centroamérica, con el huracán Nana, que sabemos que ha estado, ¿verdad? Tocó a Belice y algunos lugares. Estamos orando para que todas las cosas estén en calma y nada de eso les pase a ustedes y ustedes puedan tener, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico también vivimos amenazados con los huracanes y a ustedes también allá. Así que recuerdo que nos habíamos montado en aquel barco con una expectativa porque estaban celebrando el cumpleaños de una famosa cantante y metieron al barco, que era como una barcaza, no tenía sillas de estas que son firmes, eran de estas sillas de metal plegadiza que usted abre y cierra. Allí estábamos sentados, el centro del barco lo convirtieron en un salón de bailes, había pianos, habían trompetas, había una orquesta en vivo y la gente estaba tocando y bailando, y en medio de esa tormenta mi papá se dio cuenta que estaban los cielos poniéndose oscuros, así que va a hablar con el capitán, a preguntarle cómo estaba el tiempo. Allá el capitán le dice que definitivamente sí íbamos a atravesar, venía una tormenta de camino para Puerto Rico, nos iba a tomar en el mar, pero que no nos preocupáramos porque él había tomado muchas tormentas en el mar y que todo iba a estar tranquilo. Bueno, mi papá va y al grupo donde estaban los hermanos de la iglesia, mi papá le dice, mire, yo hablé con el capitán, viene una tormenta, se avecina una tormenta, así que vamos a alejarnos un poco las sillas de la orilla del barco, porque pues todo el mundo estaba pegada a la orilla del barco porque en el centro la gente estaba bailando. Así que nos preparamos para el evento, pero comenzó el viento y una hermana de la iglesia, había un maestro de ceremonia allí en la fiesta, y ella le pide, era una hermana mayor, ¿verdad? Pasadita quizás los 60, y entonces le pide el micrófono, perdonen, al maestro de ceremonia y hace un llamado a la gente y le dice, amigos, hermanos, todos, por favor, dejen de bailar, dejen de cantar, dejen de fiestar y oren al Señor porque nos va a tomar una tormenta en el mar y necesitamos que el Señor nos proteja. Ya el maestro de ceremonia estaba un poquito ebrio de las bebidas que estaban en la fiesta, y cuando ella le regresó, después de hacer ese llamado, esa exhortación a la gente que estaba en el barco, cuando ella le regresó el micrófono al maestro de ceremonia, él en una manera burlesca y media borracha, dice, les acaba de hablar el Water Bureau. El Water Bureau es una expresión, ¿verdad?, en inglés que significa el que da el mensaje del tiempo.
¿verdad? Los meteorólogos. Y cuando él se burló de esta señora, en ese momento el barco se sacudió, pero una cosa tremenda. El piano se levantó, la gente que estaba en la fiesta, la gente comenzó a caerse, comenzó a entrar agua, las olas se levantaron, era una cosa increíble. Y yo recuerdo que cuando todo eso comenzó a pasar, los que estábamos sentados en las sillas nos caímos porque las sillas no nos sostenían, eran sillas plegadizas. Y comenzó a soplar un viento tan grande y tan grande y tan grande que se llevó el techo del barco. Eran como de estos tubos de carpa, eran un techo que se ajustaba con carpa, como unos tubos de carpa. El viento entró y levantó el techo y nos quedamos a la intemperie cuando arranca a llover con una fuerza. Y allí, lo demás es historia. Recuerdo a mi papá, vi a mi papá, y es una cosa que tengo grabada aquí en mi mente, vi a mi papá quitarse la camisa, como si su camisa hubiese sido impermeable, como si fuera la capa de Superman. Mi papá se quitó la camisa y nos arropó a mi hermana y a mí. Era lo más que podía hacer. Estábamos sin techo, estábamos a la deriva, estábamos en medio de una tormenta donde el barco se movía de un lado al otro, se metía agua, se metía al otro, se metía en todas partes, se metía el agua. Y el viento soplaba. Y recuerdo que en ese momento mi papá y mi mamá así estaban todos bien acurrucados. Nos tenían bien acurrucados como si fuéramos pollitos. Y comenzamos a cantar un cántico, un corito que todos conocen. Un corito que dice: voy por el mar, Cristo mi piloto sé, guíame tú al navegar hacia el mar de cristal. Solo Cristo mi guiador será, con su grande amor mi alma inundará. Y lo cantábamos una y otra vez. Y la gente que en un momento nos veía como gente extraña porque no bailábamos, no bebíamos, éramos como estos cristianos aburridos en una esquina del barco. Entonces cuando comenzamos a cantar en medio de aquella noche, en medio de aquel frío, aquel viento, aquella tormenta, entonces la gente que estaba bailando y estaba fiestando y que éramos nosotros los raros, comenzaron a acercarse a nosotros y nos preguntaban: ¿ustedes son cristianos? Ay, por favor, nos permiten meternos con ustedes en el grupo para que el Señor nos salve, para que usted vea cómo una vez nosotros los ridículos cristianos podemos llegar a ser ¿cómo decir?, el ancla de seguridad, la representación de la seguridad que Dios le proporciona al ser humano. Así es. Hasta que llegamos a Puerto Rico, allí llegamos, ya habían declarado que el barco se había hundido, la gente ya nos estaba llorando. Cuando estábamos acercando, el barco se acercó al puerto de Puerto Rico, la gente estaba en expectativa, no podía creer que nosotros estábamos llegando vivos, porque el mensaje que se había dado era que el barco se había hundido. Y allí nosotros tuvimos que dar gracias a Dios. Cuando yo leo esta historia, obviamente sé lo que es una tormenta en el mar. Pero permítame contarle algo que pudo haber pasado este día de esta tormenta. Allí estaba Jesús, predicándole a las multitudes. Y cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, vamos a montarnos en tu barca, porque ahí es donde Pedro, en ese mismo mar, es donde Dios encontró a Pedro cuando lo llamó a ser discípulo. Eran esas aguas que Pedro y su hermano Andrés pescaban con su padre, Zebedeo. Entonces, esas son áreas conocidas. La barca era de Pedro, en la que Jesús se monta. Era en la zona de confort de Pedro. Yo quiero decirle que para Pedro fue bien incómodo en un momento dado dejar las redes y dejar la barca, que era lo que él sabía hacer, para esta cuestión de ser pescadores de hombres. O sea, como que en la mente de Pedro decía: ¿qué será esto de pescadores de hombres? Porque yo sé lo que es pescar peces, y yo sé cuándo se tiran las redes, y yo sé cuándo se recogen las redes, pero esto de pescar gente, pues esto no lo sé mucho, pero yo lo voy a aprender con él. Entonces es cuando Dios
nos saca a nosotros en un momento dado de una zona de confort y nos pone en una área incómoda de aprender a hacer cosas que no sabíamos hacer. Sin embargo, cuando esta noche llegó, el Señor permitió que Pedro tuviera un momento de reencontrarse con su pasado. Ese pasado no malo, ese pasado bueno de lo que él sabe hacer y de lo que él sabe manejar. Así que Dios le dice a Pedro, Pedro, vamos a pasar al otro lado del mar. Cuando Pedro escucha esto, él como que se emociona y dice, wow, hacía tanto tiempo que yo no manejaba mi barco y hacía un viaje. Este es el momento de yo lucirme delante de los discípulos, porque no todos los discípulos eran pescadores. Pescadores era Pedro y Andrés, y era Juan y Santiago. Ellos cuatro, estos cuatro hermanos, sí eran pescadores, los otros no. Otros tenían otros trabajos. Mateo era publicano y trabajaba contando dinero. Así ese nunca había tocado un remo, ni se había montado en una barca para hacer un trabajo como este. Así que esta fue la oportunidad. Yo digo que estos fueron los 5 minutos de gloria que quiso aprovechar Pedro para demostrar que él sí sabía de barco. Así que yo me imagino que Pedro dijo, mira, Señor, tú estás tan cansado y tan cansado, vete a la popa a dormir, descansa, que hoy yo me encargo de esta jornada. Esta jornada es mía. Y usted sabe lo que pasa, que cuando usted le dice a Dios dónde Dios debe estacionarse, Dios no pulsea contigo. Cuando tú le dices al Señor, Señor, esto lo voy a manejar yo, él dice, no hay problema, yo te dejo que tú lo manejes a ver cómo te va. Así que Jesús se ubicó donde lo dejaron. Allí en la popa, él se fue y dijo, ok, yo me voy a descansar y yo voy a ver cómo tú manejas esto. Yo me imagino a un Pedro muy seguro de sí mismo, con una actitud de capitán. Yo voy a ser el capitán de este barco, yo voy a dirigir este viaje y ustedes van a hacer lo que yo les diga. Así que tengo a un Pedro poniendo la mano sobre el mástil y decir, caballeros, hoy ustedes van a saber lo que es navegar de noche. Tomen todo, cada uno tome sus remos y al que no sabe hoy va a aprender lo que es tener musculatura de pescador. Así que ustedes van a seguir exactamente lo que yo les diga. Juan, al timón, Andrés, a la vela, Santiago, di los marcos al estribor. Y allí comenzó Pedro a dar sus instrucciones. ¡Remen! 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 Y allá Pedro estaba ya en el mástil como capitán, diciendo cómo se hacen las cosas. Y todos los discípulos tenían las manos pegadas a los remos y todos los discípulos comenzaban a mover al son del canto de Pedro, al ritmo de Pedro, todo el mundo a remar. Allá estaba Juan en el timón, Andrés en la vela, todo estaba perfecto y comenzó a moverse y a deslizarse aquel barco con una tranquilidad sobre aquellas aguas hermosas del mar de Galilea. Allá me imagino a Pedro contándole mientras el barco se movía en aquel cielo estrellado hermoso. Me imagino a un Pedro contando las experiencias que habían tenido en el mar, las veces que habían pescado, el tamaño de los peces. También lo más seguro le estuvo contando las veces que habían tenido tormenta en el mar y todas estas cosas. Y en ese momento todos los ojos de los discípulos estaban sobre Pedro. Pedro era el personaje central de este viaje. Mientras Jesús estaba en incógnito y anonimato, durmiendo allá en la popa, Pedro era el capitán. Todos confiaban en Pedro. Pedro comenzó a contar todas sus hazañas, todas sus experiencias desde que era niño, cómo empezó en esto de la pesca, cómo se volvió cada día más hábil. Y todos decían, wow, wow, Pedro sí sabe. Yo creo que todos en la vida hemos querido dar a conocer nuestras habilidades, nuestros talentos. Todos en algún momento en la vida buscamos 5 minutos de gloria y más cuando otro es el que se lleva el crédito, porque en todas las trayectorias de los discípulos con Jesús, Jesús era el personaje central de la historia. Sin embargo, en este momento Pedro quiso decir, bueno, pues Jesús no es el único que tiene capacidades, porque caramba, yo no sabré hacer mucho milagro, pero yo he tenido muchas experiencias, yo sé hacer cosas muy buenas. Y quizás no está mal el que nosotros un día en la vida podamos demostrar a la gente nuestras capacidades y nuestras habilidades.
Pero ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro de esto? El peligro está cuando nosotros le hacemos creer a la gente que nosotros somos personas confiables en todo momento. Esto es un error que cometen los padres sobre los hijos, porque muchos padres le han inculcado a sus hijos el que ellos siempre estarán presentes para ayudarlos, que no se preocupen, que en cualquier circunstancia y lugar ellos van a estar allí. Y muchos padres dicen, usted no se preocupe, que para eso yo soy su papá, para eso yo soy su mamá. Aquí estamos nosotros para toda la vida contigo. Y eso no es cierto. A veces nosotros les hemos hecho creer a la gente que nosotros somos como Wonder Woman y Superman, que nosotros tenemos poderes especiales, porque nosotros podemos solucionar cualquier problema, nosotros tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Y es cuando nosotros hacemos que la gente confíe en nosotros. Y bien dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay gente que se ha convertido en seguidores de otras personas. Y en vez de ser seguidores de Dios, se han convertido en seguidores de hombre. Y lo que haga esa persona y lo que diga esa persona es ley sin cuestionarla. ¿Por qué? Porque pusieron totalmente su confianza en ellos. Así que Pedro comenzó a sentir aquel orgullito que siempre se nos pega a nosotros cuando él vio que los ojos, todos los ojos, no 11 ojos, 22 ojos, porque todo el mundo tiene dos. 22 ojos estaban contemplando a Pedro y Pedro le estaba haciendo creer que cualquier cosa que pasara en ese barco, él lo iba a solucionar. A medida que se adentraron en las aguas del mar de Galilea, del cual es muy típico que se levanten tormentas en el mar, porque me pasó cuando nos montamos en el barco de Galilea, que ya cuando estábamos empezando la navegación, un día perfecto y bello, de repente se pusieron los cielos oscuros y comenzó a formarse la tormenta, y yo gozando porque yo dije, por fin voy a vivir otra segunda experiencia, pero en Galilea tal como la de Jesús. Y todo el mundo empezó a orar para que el Señor la calmara. Y el Señor escuchó a todo el mundo y no me escuchó a mí. Así que no hubo la tormenta, pero hubo, los cielos se pusieron oscuros, el viento comenzó a soplar, cayeron unas cuantas lloviznitas, pero nada espectacular como lo que yo quería. Pero vamos al punto. Dice que en ese momento, cuando estaba Pedro, ¡prum!, las aguas comenzaron a turbarse, el viento comenzó a soplar, el viento comenzó a darle a la cabellera de los discípulos, la barca comenzó a moverse. Y yo me imagino que Pedro miró a su hermano Andrés, miró a Juan, miró a Santiago. ¿Y usted piensa que Pedro sintió miedo ante esa tormenta? Para nada, para nada. Le acababa de caer la oportunidad en las manos para demostrarle a sus amigos que lo que él había contado de que él era un experto pescador y navegante, ese era el momento de demostrarlo. Y yo me imagino un Pedro como quien dice, se me dio la oportunidad. Me imagino yo a un Pedro diciendo, Juan, Andrés, Santiago, como en los viejos tiempos, a demostrarle a estos hombres cómo se domina una tormenta. Y yo me imagino a Pedro diciendo, tantos grados al estribor, bajen la vela, tanto a la derecha, remen con fuerza, remen con fuerza, remen con fuerza, tanto giro a la derecha, giro a la izquierda. Y estaba Pedro entre dando una cosa y otra, cuando comienza a llover, comienza a encresparse cada día más las aguas, comienza el viento a soplar con fuerza. Y Pedro comienza a darse cuenta que la tormenta se le está saliendo de las manos, que todas esas habilidades que él tiene de pescador y todos esos años de experiencia se le estaban yendo por un roto. ¿Por qué? Porque no la podía calmar. Y quizás Pedro se decía, ¿pero qué pasa si en otras ocasiones lo he logrado? Y entonces comenzó él a preocuparse. Ante todo esto, en la mente de Pedro comenzó a pensar, ¿y ahora qué? Si todos estos hombres han creído durante todo este viaje que yo los puedo salvar, pero yo me estoy dando cuenta que yo no me puedo salvar a sí mismo. Y ahora entonces me voy a hacer una pausa aquí y yo voy a hacer unas preguntitas. Siempre yo hago mis preguntitas. La primera pregunta es,
Cuando Jesús invitó a los discípulos y a Pedro a montarse en la barca, ¿Jesús sabía que esa tormenta venía, sí o no? Sí. Jesús sabía que esa tormenta venía. ¿Qué será que lo que Jesús no podía saber? Pero si Jesús sabía que esa tormenta iba a venir, ¿por qué no se la avisó a los discípulos? ¿Por qué cuando se montaron en el barco, por qué no dijo, caballeros, vamos a hacer una travesía en el mar hasta Gadara? Y va a venir una tormenta, a mitad de viaje va a venir una tormenta y va a parecer que la barca se va a hundir, pero tranquila, gente, tranquilos todos, la barca no se va a hundir, yo estoy ahí con ustedes, el Padre nos va a cuidar, así que se lo estoy advirtiendo para que cuando llegue no se asusten. ¿Qué le costaba a Jesús decirle a los discípulos que iba a venir una tormenta en el mar? ¿No lo haría usted? Si usted ve un peligro que se acerca a la vida de sus hijos, ¿no sería usted un buen padre y decirle, mira, mi hijo, ten cuidado, porque esto te puede traer esto y esto y esto, o yo anoche soñé que hoy va a pasar esto y esto y esto? ¿No lo haría usted? Claro. La pregunta es, ¿por qué Jesús no lo hizo? Pues yo te la voy a contestar. Dios no está obligado a decirnos a ninguno de nosotros lo que vamos a vivir en el futuro. ¿Por qué? Porque si Dios nos avisara todas las cosas, pasarían una de estas dos cosas, o las dos cosas. O le tomaríamos miedo a las situaciones y no seguiríamos, no continuaríamos el camino que Dios ha trazado para nosotros. Porque fíjate que los cobardes es lo que más abunda en este mundo. Por eso dice que el cielo se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces yo quiero decirte que o no caminaríamos nosotros, o nosotros iríamos por la vida tranquilos sabiendo lo que va a ocurrir más adelante. Quiero decirte que Dios no está obligado a decirte lo que mañana tú vas a vivir. Dios no tiene que revelarte en sueño que si mañana tú vas a tener un accidente, si mañana te van a botar el trabajo, si mañana tú vas a perder la casa en un huracán, si mañana tú vas a perder un hijo, o tu papá, o tu mamá, o un familiar, o si mañana te vas a descubrir que la persona con la que tú amas, o tu esposo o tu esposa, te es infiel. Dios no está obligado a decirte lo que va a vivir. Dios quiere saber dónde está tu confianza cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas que no esperábamos llegan. Y fíjate, no es que Dios quiere Él saber dónde está tu confianza, porque Él sabe si tú tienes fe o no. Él quiere que tú sepas dónde tú has puesto tu confianza. Así que Dios, teniendo la oportunidad de decirle a los discípulos que venía la tormenta, Jesús no le dijo nada. De la misma manera, Dios no nos dice nada a nosotros. Y cuando Dios nos advierte a través de alguna profecía, es porque lo que viene es grande. Viene tan grande y tan grande que Dios quiere que tú estés apercibido, para que no te tome tan de sorpresa. Y con todo eso nos dijo cuando venía. ¿Ok? Ahora, en este momento, en este punto, en el que estaban los discípulos en medio de esta tormenta, dice la Biblia aquí que Jesús estaba dormido. Dice aquí el libro de Marcos, capítulo 4. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahora mi pregunta es si verdaderamente Jesús estaba profundamente dormido. Porque yo que estuve en una tormenta en el mar, es imposible estar dormido si el agua te está cayendo arriba, si tú te estás mojando, si el viento, el frío, los movimientos del barco, jamás tú puedes estar dormido. Entonces yo me pregunto, ¿Jesús verdaderamente estaba profundamente dormido que no escuchaba los gritos de los discípulos? ¿Sabe que cuando comenzó aquella tormenta a soplar, de la cual Jesús no había dicho nada, que le está tomando de sorpresa a Pedro y a todos los discípulos? Vemos aquí entonces a los discípulos
tratando de resolver, sacando agua, buscando balde, tratando de enderezar la barca. Era cuando todos los ojos estaban sobre Pedro, como quien dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Pedro? Di tú, habla tú, porque tú eres el jefe, tú eres el que sabe. Tú nos dijiste que tú tenías experiencia. Yo quiero decirte que muchas veces nosotros, cuando se levantan tormentas en el mar de nuestras vidas, en nuestros hogares, se levanta una tormenta en el matrimonio, se levanta una tormenta con los hijos, se levanta una tormenta en el trabajo, se levanta una tormenta económica, se levanta una tormenta emocional, a veces una tormenta espiritual. Dios permite que esas tormentas lleguen para que nosotros nos abramos los ojos a ver dónde nosotros pusimos nuestra confianza. Usted sabe las veces que nosotros hemos dicho, bueno, otra vez llegó este problema, pero mira, yo lo voy a tomar con calma, porque esta no es la primera vez que a mí me han botado de un trabajo, esta no es la primera vez que tenemos una crisis económica, esta no es la primera vez que nos hemos enfermado, esta no es la primera vez que yo tengo una pelea con mi esposo, esta no es la primera vez que mis hijos dicen que se van de la casa. ¿Sabes que a veces nosotros nos encontramos como que tan confiados en nosotros mismos, en que nosotros podemos manejar las tormentas? Que las situaciones de nosotros nos damos ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos manejar las tormentas. ¿Y usted sabe qué? Yo glorifico al nombre del Señor las veces que el Señor ha permitido que la tormenta se me salga de las manos. Que yo, con toda la habilidad y los años que pueda tener, yo descubra que esta situación no la puedo manejar. ¿Por qué? Porque es en ese momento en el que el Señor me quiere mostrar a través de esa tormenta en quién yo he puesto mi confianza. Y si la confianza la puse en mí misma, yo estoy frita, como decimos en Puerto Rico. Si yo la he puesto en mi pastor, yo estoy frita. Si yo la he puesto en mi esposo, en mis hijos, en mis amigos, en aquel pana mío, en aquel compañero de trabajo, en aquel político que siempre me resuelve el problema, donde tú hayas puesto los ojos, lo que no es Jesús, el Señor va a permitir que esas tormentas lleguen. Y yo glorifico el nombre de Dios por esas tormentas. Si usted piensa que yo le digo al Señor, ay, no quiero una tormenta, cada una de las tormentas regresa nuestros ojos a Dios. Sabe que en ese momento, esos 22 ojos que estaban sobre Pedro, tratando de buscar respuesta y solución, no lo encontraban. Yo estoy segura que en ese momento Pedro decía, Señor, que yo sea el primero que me ahogue, porque no quiero mirar los ojos de estos hombres esperando una respuesta de mí que no puedo darle. Es cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros no podemos manejar las situaciones de la vida, que nosotros necesitamos a Dios, que sin Dios la vida es nada. Hay gente que vive solamente preocupada por trabajar, y lo he dicho, me lo van a escuchar decir 1000 veces. Hay gente que lo único que quiere es tener el trabajo, para comprarle la ropa a los hijos, la escuela, las cosas que quieran, un carro, todo el mundo necesita dinero. Usted piensa que el dinero no es necesario, pero no es lo más importante. Lo más importante es donde hemos puesto nuestra fe, porque cuando tú tienes fe en Dios, Dios te da el trabajo, el dinero, la casa, el marido, el carro, el celular, las vacaciones y todo lo que se te antoja, aún hasta lo que tú piensas que ni es importante. Porque Dios piensa en todos los detalles. Pero mire qué cosa. ¿Dónde ubicó Pedro y los discípulos a Jesús? En el cabezal del Nilo. Ahora yo me pregunto, ¿Jesús estaba durmiendo? Yo pienso que no. Primero, porque ya yo sé lo que es vivir una tormenta en el mar y nadie duerme. Segundo, mi Dios no duerme cuando yo vivo una tormenta. Ningún padre duerme cuando sabe que sus hijos están en crisis. ¿Usted piensa que yo sé que mis hijos están en crisis y yo me voy a acostar felizmente? No, yo me voy a levantar, aunque ellos no me vean, yo me voy a levantar con las manos arriba y yo voy a estar intercediendo por ellos. Yo estoy segura que Jesús estaba allí despierto, escuchando a Pedro con todos los cuentos que estaba haciendo. Estaba escuchando a Pedro cómo se estaba alabando a sí mismo de cómo él dominaba las tormentas. Jesús estuvo consciente cuando la tormenta llegó. Jesús estuvo consciente cuando cada uno comenzó a hacer su propio esfuerzo para salvarse. Y Jesús estaba allí consciente, escuchando cómo todos decían, Pedro, ¿qué hacemos? Pedro, ¿qué hacemos? Pedro, ¿qué hacemos? Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús no hacía nada? Si Jesús estaba consciente de que la tormenta estaba azotando, de que los discípulos tenían miedo, de que estaba hundiéndose la tormenta, ¿por qué Jesús no gritó y decir, calma, amigos, calma, tranquilo todo el mundo? Yo estoy aquí, ¿por qué no?
Porque Jesús es un caballero y Jesús no se mete donde no lo llaman y Jesús no va a intervenir donde tú no le das permiso. Porque si tú le dices al Señor, hoy te vas de pasajero y te pones el cinturón de seguridad y vas calladito en el camino, ¿tú sabes lo que hace el Señor? Se sienta en el lado del pasajero, se pone el cinturón de seguridad y se queda calladito en el camino. Porque Dios no va a intervenir en tu vida cuando tú no le das espacio. ¿Me comprendes? Donde tú no le das espacio, Dios no lo va a hacer. Así que, ¿qué pasó? Que Jesús estaba esperando que alguien pronunciara su nombre. Yo quiero decirte que mientras tú decidas resolver tus problemas a tu manera, Dios va a estar pendiente. Dios no va a dormir en tu tormenta, pero Dios no va a actuar hasta que tú no lo llames. Esta es la diferencia. Ahora, ¿de qué manera lo llamaron? Dice aquí, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron diciendo, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabes lo que significa no tienes cuidado? No te importa. Oye, que ande ahí tú de vago dormido. ¿No te preocupa que estamos nosotros hundiéndonos? Pero espera una cosa. ¿Por qué te molestas con Dios si tú fuiste el que decidiste tomar la dirección de tu vida? Tú fuiste el que decidiste guiar la vida de otros a tu manera y ahora entonces le reclamas. ¿Sabes qué? Eso es lo que hacemos nosotros? Que cuando las cosas nos van mal le decimos, Señor, ¿y dónde tú estás? ¿Dónde tú estabas cuando me botaron del trabajo? ¿Dónde tú estabas cuando mi hijo tuvo este accidente? ¿Dónde tú estabas? Pero que ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde mismo estaba el Padre cuando a su hijo lo estaban crucificando? En el mismo lugar. A veces nosotros queremos tomar las decisiones de nuestra vida a nuestro antojo y cuando las cosas no salen mal, entonces es cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿qué pasó contigo? Y le dijo, bueno, es que yo me ubiqué donde tú me ubicaste y dónde, cuándo, y tú me has dado la oportunidad de intervenir en tu vida si tú has querido ser el dueño y señor de tus acciones. Y en ese momento, cuando claman a Jesús, cuando le dicen, maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, entonces es que vemos a un Jesús actuando. Y yo te voy a decir que en el nombre de Jesús, en medio de la tormenta que se está avecinando a tu vida, o ya tú estás viviendo, yo quiero decirte que aunque sea como última opción, que esto siempre es así, que nosotros siempre buscamos a Dios como última opción, llama a Cristo. Llama a Cristo y dile a Él lo que está pasando en tu vida. Cuando mencionan el nombre de Jesús, dice que Él levantándose. Y esto sí que es algo serio. ¿Por qué? Porque si hay algo que es casi imposible de realizar en un barco que está hundiéndose, es uno ponerse de pie. Y lo intentamos en muchas ocasiones, ponernos de pie, pero es imposible porque el movimiento del agua subiendo, bajando, es imposible. Entonces dice aquí que Jesús levantándose, yo me imagino el cuerpo de Jesús en sombras, en medio de una tormenta que se está llevando la cabeza de todo el mundo. Yo me imagino a ese Jesús parado con un continente, con una seguridad, erguido derecho como todo un capitán, como lo que es el creador. Y yo me imagino todos los ojos. Ahora no eran 22 ojos, porque no eran 11 discípulos, ahora estaban los 12, porque el mismo Pedro ahora estaba con los ojos clavados en Jesús. Y tú te preguntarás, ¿por qué el Señor permite que mi vida tenga tantas tormentas? Porque usted sabe lo que logran las tormentas, regresar nuestros ojos a Dios. Cuando no hay tormentas, nuestros ojos las vamos a poner o en nosotros mismos o en alguien. Pero cuando llegan las tormentas a nuestra vida, las tormentas
tienen la capacidad de regresar nuestros ojos a Dios. Y ahora el que estaba dormido en el cabezal, ahora está de pie puesto en aquella barca que la barca y la tormenta obligó a los discípulos a hacer dos cosas. Dos cosas. Estar de rodillas ante los pies de Jesús, cosa que no habían aprendido. Mientras María Magdalena había aprendido a estar a los pies de Jesús, el Señor la llevó en este nivel ascendente. Pero a sus discípulos que se creían que eran lo más importante, porque eran los discípulos de Jesús, Jesús los tiene que llevar descendente. ¿Ve? El Señor nos lleva por diferentes caminos. A los hijos de Dios, Dios no nos habla en parábola, nos habla en vivencias. Si los discípulos no habían entendido la parábola, o pensaron que habían entendido, mejor dicho, la parábola del sembrador, ahora Jesús estaba sembrando en sus corazones la semilla de la fe que ellos no querían aceptar de manera común. Y entonces es cuando la tormenta logra dos cosas: ponernos a los pies de Jesús y levantar la cabeza y fijar nuestros ojos en Él. Antes, a este momento, los discípulos estaban sentados cómodamente en el barco con los ojos puestos en Pedro. Eso es antes de la tormenta. Durante la tormenta, los discípulos estaban de rodillas allí, a los pies de Jesús, con los ojos puestos en Él. Y es eso lo que el Señor quiere hacer con esa tormenta que tú tienes en tu vida. Que tú te pongas de rodillas a los pies de Jesús. Y tú pongas tus ojos en Él para que Él te guíe en una victoria en medio del mar. Y dice que ese Jesús, estando de pie allí parado, con ese cuerpo, ¿verdad? Recto, allí levantó esas manos poderosas, y usó esa voz con la que había creado el viento y el mar. Y dijo: calla y enmudece. Y lo que no tiene oídos, oyó. Y lo que no tiene mente para pensar, pensó. Y lo que no tiene capacidad de decidir, decidió. Y el viento oyó, y el mar oyó, y se cayó la boca, y se calmó. Y si hay una cosa que para mí es tan impresionante, que cómo es posible que la naturaleza que no tiene oídos, oye, que no tiene ojos, ve, que no tiene conciencia, piensa y decide obedecer al Señor. Y nosotros los humanos, a los cuales Dios nos dio ojos y no vemos, y tenemos oídos y no oímos, y tenemos boca y no hablamos, y tenemos una conciencia y no decidimos. Yo hice una pregunta cuando hablé acerca de la muerte de Lázaro. Yo le dije que si los hombres no hubiesen movido la piedra, Jesús pudo haber movido la piedra con la boca o haber movido la piedra. Yo dije que no porque la piedra no obedeciera, es que la piedra es algo que los hombres pueden mover. Y yo le dije que cómo se hace un milagro, cuando la mano impotente del hombre se une con la mano omnipotente de Dios. Dios no hace por el hombre lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Los hombres pueden mover la piedra, lo que no pueden es calmar el mar, ni para calmar el viento. ¿Qué hombre puede decirle al viento: muévete a la derecha o muévete a la izquierda, y él lo va a obedecer? No. Dios hizo lo que era imposible. ¿Qué Dios esperaba de los hombres? Que confiaran en Él. Esa era la parte que le tocaba, que dejaran de confiar en los hombres y pusieran la confianza en Él. Eso te toca a ti. ¿Dónde tú vas a poner tu fe? ¿Dónde tú vas a poner tu confianza? Eso te toca a ti. Eso no lo hace Dios. Dios no toma tu fe y te dice: ok, tu fe está aquí, yo te la voy a pasar aquí. No, eso te toca a ti. Tú tienes que saber transportar tu fe que has puesto en ti mismo, o en las cosas, o en el mundo, o en la gente. A ti te toca mover esa fe de aquí a acá. Dios calma tu tormenta. Él pone la paz en tu viento. Dios pone la paz en tus mares. Dios pone la paz y la estabilidad en tu barca, que es tu casa y tu vida. Eso lo hace Él. Pero ¿dónde tú has puesto tu fe? Y mira la pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Y dice aquí: y cesó el viento, verso 39.
y cesó el viento y se hizo una grande bonanza, una grande calma. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, el espanto de Jesús, la lección de Jesús para los discípulos era, ¿cómo es posible que ustedes no pueden tener fe? Usted puede decir, bueno, ¿qué? ¿No era suficiente? Nos estábamos ahogando. Pero, ok, ¿usted sabe lo que quiere decir el Señor? Que no importa cuán grande, grave, terrible, fuera de la comprensión humana sea el problema que tú tengas. Y yo te quiero decir, hay personas que me escriben a diario al inbox de la página o por el Messenger a contarme cosas de sus vidas que a mí me entra un escalofrío, pero yo digo, Padre Santo, wow, qué situación tan difícil la que esa persona tiene. Y cuando yo regreso mis ojos a la palabra, Dios le está diciendo, es que no hay ninguna razón, no hay ninguna situación en la vida que sea tan escalofriante de la cual Dios no pueda poner paz. Que Él no tenga una solución. Porque donde tú no ves una, Dios tiene miles. Donde tú no ves una puerta abierta, Dios tiene miles de puertas para abrir. Pero Dios no se las va a abrir a gente que no cree en Él. Jesús le dijo, ¿cómo es? ¿Por qué se amedrentaron tanto? ¿Por qué gritaron como niñas? ¿Por qué se desesperaron? ¿Dónde está su fe? Ahí estuvo el problema. ¿Dónde estaba su fe? Su fe la habían puesto en Pedro. Por eso, cuando ocurren las cosas y tu fe tú las pusiste en alguien y ese alguien te falló, por ahí se te va la fe, se te va el alma, se te va la vida. ¿Por qué? Porque te falló en la persona que tú más confiabas. Entonces te llegó la hora de entender que Dios quiere que tú regreses tu fe. ¿En quién tú has puesto tu fe durante todos estos años? En este tiempo, en esta hora, en esta pandemia, en esta situación, en este llamado que el Señor te está haciendo a nacer de nuevo o venir a sus pies. ¿En quién tú has puesto tu fe? Dios quiere que tú pongas tu fe en Él y no en nadie. Y yo quiero decirte que me falta un versículo, que es el versículo 41, que dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Esto me enseña tres cosas. Número uno, que si tuvieron miedo en medio de la tormenta, dice la palabra que sintieron aún más miedo cuando tuvieron la paz. ¿Y sabes qué? Nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir tantas y tantas tormentas en la vida que cuando nos llega la paz decimos, todo te ha salido demasiado bien. No. Yo creo que aquí, ay, yo tengo miedo porque todo me está saliendo bien en el trabajo, bien en la casa, todo, en mi casa hay tanta paz y en el trabajo tanta paz y gracias a Dios estoy ganando lo que yo necesitaba. Yo creo que por ahí viene algo malo. ¿Sabes que nosotros no sabemos disfrutar la paz? ¿Sabes que el exceso de paz y tranquilidad nos intranquiliza? Es más, nos da más miedo la paz que la guerra. Porque hoy estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al problema, estamos acostumbrados a la discusión, estamos acostumbrados. Hay gente que cuando no tienen un problema y una situación la buscan porque ya están acostumbrados a estar metidos en un problema y en una discusión y en una situación, que no saben disfrutar la paz. Dice aquí que cuando vino esa gran bonanza, entonces temieron con gran temor. Eso es lo primero. No supieron disfrutar su paz. A esa paz y a esa calma que solamente Dios sabe dar, le sintieron miedo. 2, se hicieron una pregunta que mañana yo voy a contestar en el tema de mañana. Yo te invito mañana. El tema de mañana es la secuencia de este tema, impresionante, y voy a contestar esta pregunta que hacen los discípulos. Los discípulos preguntaron, ¿quién es este? ¿Qué?
Es decir, que ellos no sabían quién era ese. Usted me puede decir a mí que discípulos que caminaban con Jesús todos los días, comían con Jesús todos los días, se bañaban con Jesús todos los días, dormían con Jesús todos los días, hablaban todos los días, se veían todos los días, y a este nivel de vida se preguntaban quién es este. ¿Sabe que tú puedes caminar con Dios y dormir con Dios y comer con Dios y no conocerlo? Porque conocer a Dios se requiere un poquito más de escuchar sus historias. Conocer a Jesús es entrar en una relación íntima con Él y hacer de un Dios inalcanzable, porque yo puedo recordar que cuando yo era niña, a mí me enseñaron en la iglesia que Dios o Dios estaba muerto en una cruz o Dios estaba en un juicio ocupado pasando los nombres del libro de la muerte a la vida y la vida a la muerte, que estaba con un incensario allá en el tercer cielo. Y yo recuerdo las oraciones de los hermanos en la iglesia. Yo recuerdo cuando yo era niña, yo me sentía hasta perdida, porque una cosa que yo quiero decirle a todos los que me están escuchando, que son predicadores: ¿cuándo nosotros vamos a predicar los temas que los niños puedan entender y los jóvenes puedan entender? Porque yo recuerdo que en mis tiempos predicaban acerca de la justicia imputada, la justicia impartida y la santificación y la glorificación, y ponían una escalerita aquí, y aquí estaba la justicia imputada, y después estaba aquí la justicia impartida y la santificación, y aquí estaba la glorificación. Yo no entendía un comino. ¿Por qué? Porque los sermones no se hicieron para los niños. Parece que los niños no tienen que salvarse, ni los jóvenes tampoco, solamente los viejos. Y lo único que hablaban en las 2300 días. Y yo me encontraba perdida porque yo no entendía nada. Y para colmo no me permitían tomar la Santa Cena, así que yo cometía algún pecado en conciencia y era niña, tenía que esperar a ser grande para poder tomar una Santa Cena. Mire, usted no sabe lo que yo sufrí, porque yo como niña, desde niña, yo he sentido una pasión por la palabra. Yo he sentido este llamado de Dios desde niña. Para ser más honesta, desde los 7 años, que mi papá logró que me bautizaran a los 7 años. Y yo sentía que ese día yo nací otra vez, porque yo sentía que todos los pecados el Señor me los había perdonado, y era lo único que yo entendía. ¿Ve? Entonces, yo quiero decirle que a mí me enseñaron a conocer un Dios lejano, un Dios en el tercer cielo. Yo recuerdo que los hermanos decían: Padre nuestro que estás en los cielos, que habitas allá en el tercer cielo, detrás de la cortina del segundo velo del santuario celestial. Entonces comencé a entender que la gente oraba y predicaba a la misma vez. ¿Sabe que Dios no está interesado? Dios sabe dónde Él vive, Dios sabe cuál es su trabajo. Nosotros nos hemos acostumbrado incluso a orar como si Dios estuviera tan lejos, cuando Dios está aquí cerca, al lado tuyo, cuando lo único que tú tienes que voltear la cara y Él es tu amigo y tú hablas con Él. Y yo decía: Señor, verdaderamente yo tengo que orar y decir: tú que estás en el tercer cielo, que habitas entre querubines de gloria, y estás allí en el segundo velo, detrás del segundo velo. Si lo que Dios quiere es que tú le abres tu corazón como un amigo, que tú le puedes hablar a Dios como tú te sientes. Si tú te sientes triste, díselo. Si tú te sientes molesto, díselo. Si tú te sientes feliz, dilo. Y disfruta tu felicidad. Y goza y brinca y salta porque estás contento. ¿Sabes que a Dios le gustan las oraciones sinceras? Las oraciones de Ana, que le dijo: ay, Señor, si tú inclinaras tu oído a mí y tú te mira, mi hijo, por favor, fíjate en esta mujer que necesita un hijo. Y no quiero cualquiera, quiero un hijo varón. Yo veo a una Ana abriéndole su corazón al Señor. Yo veo a un Job diciéndole: Señor, como dice Job capítulo 30, verso 10, donde decía: tú eres cruel para mí. Que es oraciones sinceras del alma a un Dios accesible. Si algo, esto de estudiar la palabra todos los días, a mí me ha enseñado es conocer a un Dios personal, un Dios accesible, un Dios que se pone a la altura mía, como lo hizo con María Magdalena, baja a mi nivel, me levanta, me limpia, me da palabras de ánimo, me abraza, me besa, me mueve, me levanta la cabeza, me dice: Liz, sigue adelante. Yo estoy contigo, no es que yo estoy en el segundo velo, yo estoy contigo. ¿Y cómo está conmigo? A través del Espíritu Santo. Entonces, ese Dios personal no lo conocían los discípulos. ¿Cómo es posible que tanto tiempo caminando con Jesús hicieran una pregunta como que: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Yo quiero decirle: ese es nuestro Dios. Jesús no necesitaba hablarle por parábolas a los discípulos. Es más, las parábolas no las iban a entender. ¿Tú sabes cómo Dios le habla a sus hijos? A sus hijos que decimos conocerlo, con vivencias.
Y si tú estás viviendo una tormenta ahora mismo en tu vida, sepas y entienda que Dios te considera un discípulo. Porque si no te estuviera hablando en una parábola. Pero si Dios no te está hablando en una parábola, Dios te está hablando directamente a ti. Yo quiero que tú sepas y entiendas que Dios quiere mostrarte algo más allá. Y Él quiere que tú sepas dónde tú has puesto tu fe y quién es Él. Y lo tercero que quiero decir para cerrar es que si el viento y el mar tienen la capacidad de escuchar y obedecer, y fueron hechos por la voz de Dios, por eso lo entienden, por eso reconocen esa voz, porque esa voz fue la que los creó. El mar y el viento fueron creados por la voz de Dios. Pero yo quiero decirte que a ti Dios te creó con sus manos. Pero Él puso el aliento de vida en ti. Y yo quiero que si hoy tú escuchas la voz de Dios, te comportes como el mar y como el viento. Escucha la voz de Dios y obedece lo que Él te está diciendo hoy. Y Dios te está diciendo, si tú escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y mi invitación es que hoy tú entregues toda tu vida a Dios, que tú permitas que Dios maneje la barca de tu vida. Deja de estar confiando en tus métodos, deja de estar creyéndole a tus amigos, deja de estar poniendo tu confianza en los demás. Regresa los ojos a Dios, de tus ojos a Dios, deja que Él maneje la barca a su manera. Yo quiero decirte que Dios es muy curioso y muy ingenioso en la manera que maneja nuestras vidas, porque Dios nunca lo va a hacer en forma normal. Siempre Dios va a hacer las cosas como nosotros nunca nos hubiésemos imaginado. Y yo hoy, mi llamado hoy es que tú le des a Dios la oportunidad de Él guiarte en victoria en medio de tu tormenta. En vez de tratar de tener 5 minutos de gloria para demostrarle al cielo todo lo que tú sabes hacer y demostrarle a la gente que está alrededor tuyo todo lo que tú sabes hacer, siéntate mejor a sus pies y deja que Él maneje todas las cosas y Él te va a llevar en medio de la tormenta a donde tú jamás pensaste llegar. Por eso los discípulos aprendieron esa noche que de la única manera que tú ves la gloria de Dios es cuando tú le adoras, cuando tú te inclinas, cuando tú reconoces su grandeza y pones sus ojos en Él. Esa es mi invitación en esta noche. Y permíteme cantar este himno que estaré cantando aquí en vivo. Permítame un momentito, por favor. Es un himno del himnario que generalmente canto con mis hijos. Realmente nunca lo he cantado sola, siempre lo cantamos a cuarteto. Hoy no los tengo conmigo, pero esperamos que para la gloria de Dios sea. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe, por ti los caminos del mal ya dejé. En gracia salvaste mi alma, Señor, por eso dainos te rindo mi amor en todo Jesús, te amaré y mientras yo viva de ti
por eso reinos, te rindo mi amor. Un día, lo que era importante para ti no lo será. Donde pusiste tus ojos ya no hará falta, porque lo más importante es haber estado preparado para recibir a Jesús en gloria y todos decir juntos, después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna, darás mi corona brillantes, Señor, por eso reino. Te rindo mi amor. Gloria al Señor, gloria a Dios, porque hoy tú puedes rendirle a Dios tu amor, te lo puedes entregar toda tu vida, es lo que Dios quiere, que tú le adores, que tú le reconozcas como el rey de tu vida, el dueño de tu tormenta, el dueño de tu barca, el dueño de tu respirar, a quien tú le vas a dar la gloria y la honra, en quien tú vas a confiar y no vas a poner a dormir en un cabezal, porque Él necesita ser el capitán de tu vida y no tú el capitán de tu vida. Hoy te dejo con esta tormenta. Permite que Dios te guíe en victoria en medio de tu tormenta para que tu vida tenga sentido y tenga poder. Oramos en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora, estas manos que se están levantando diciendo, yo Señor, yo quiero que tú seas el que ponga paz en mi tormenta, que tú seas el que dirijas mi barca. No quiero que tú vivas dormido ni arrinconado en mi casa ni en mi vida. Quiero que tú seas el centro de todo respirar mío. Y que, oh Dios, que podamos en esta hora abrir nuestros oídos y escuchar la voz de Dios diciendo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Liz. Dios te bendiga. Y queremos decirle a nuestros hermanos, nuestros amigos, que pues hay fiesta en el cielo y gozo también. Hay personas que han tomado decisiones. Tenemos el caso de nuestro hermano Wildemar Pérez, su esposa Karen González de Pérez, que este próximo sábado 12 de septiembre estarán bajando las aguas del bautismo. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Así también tenemos el caso de una decisión, pero está pendiente la fecha, pero ya ha tomado esa decisión. Flor Sunún también ha tomado esa decisión para honra y gloria de Dios. Y estamos orando también por Esteban Villatoro, ¿verdad? Porque este es un chico que había tomado su decisión previa a la pandemia, pero ha pasado este tiempo, ahora tenemos una oportunidad. Mañana, en el nombre de Dios, posiblemente nos den la respuesta para que este próximo sábado 12 de septiembre también pueda bajar a las aguas del bautismo. Así que hay otras personas que están en el valle de indecisión y en esta noche, pues, Liz, igual manera, creo que esta es la noche donde tenemos, lógicamente, que hacer esa invitación, ¿verdad? Esa invitación. Y gloria a Dios por las decisiones que están, ¿verdad? Te compartí en tu chat, ¿verdad? El nombre de estas personas también, ¿verdad? Para que puedas orar por ellas, para que puedas
lógicamente pedirle a Dios para que esas decisiones estén firmes en Cristo Jesús. Y en esta noche yo creo que sería oportuno nuevamente hacer una invitación teniendo en cuenta esta parte. Así que Liz, te dejo el tiempo. Definitivamente, Pastor Carvajal, y no solamente Pastor, yo quiero que me escuchen todos. Si usted pensó que estamos en un tiempo para vacilar con esta decisión, usted está fuera de época. Si usted me hubiese dicho que yo estoy dando esta campaña hace 20 años atrás, yo le digo, usted puede ser que usted tenga oportunidad. Nosotros estamos tocando. El 2020 ha sido el año que el Señor ha descorrido, Pastor, ha descorrido el manto ¿cómo decir? Del disimulo de las cosas. Dios este año ha descorrido la realidad de que estamos tocando suelo profético. El Señor en este año ha demostrado la necesidad de que tú decidas en qué bando tú vas a estar. Y este es el año de la decisión. Posponer jugar con una decisión como esta es nosotros jugar no solamente con nuestra salvación, estamos jugando con la salvación de las personas que están detrás de nosotros, que siempre son los hijos, son familiares, son amigos. Y a veces nosotros posponemos una decisión, decir, no, que yo estoy esperando que mi esposo, no, que yo estoy esperando que mi esposa, no, que yo estoy esperando que mi hijo. Señores, usted sabe lo que están esperando ellos, que usted dé el primer paso. Aquí la salvación es individual y yo creo que este es el momento, esta es la oportunidad, que nosotros podamos dar una campaña virtual donde no solamente en Guatemala, en cualquier parte del mundo se puede estar escuchando el evangelio. Este es el ángel de Apocalipsis 14 y vi un ángel en medio del cielo llevando el evangelio eterno. Estamos viendo que el cielo está en movimiento. ¿Por qué hablo de una tormenta? El Señor está moviendo los vientos del cielo. Señores, si usted, Guatemala está esperando una tormenta también. Por ahí dice que viene Nana, o si no viene esta, vendrá otra. Si hay tormentas que se están levantando alrededor del mundo, fuego, de tantas señales del fin, ¿cómo nos ponemos a jugar con decisiones como esta? Señores, yo quiero decirte, si tú tienes la oportunidad, tú estás viendo esta campaña, tú te has conectado esta semana. Esto nosotros no estamos hablando porque nosotros queremos un número. Nosotros no necesitamos un número. El cielo no necesita un número. El cielo necesita vidas, y tu vida tiene nombre y tu nombre está en el registro del cielo y Dios quiere poner tu nombre en una corona, en un vestido, en una casa, porque el Señor la ha preparado para ti. ¿Por qué la vamos a dejar allí esperando si Dios lo ha hecho? La sangre de Jesús lo ha logrado. Esta es tu oportunidad. Y yo quiero decir, familias, si nosotros con esta decisión, usted puede decir, hoy no como, hoy no duermo, o hoy no voy a trabajar. Bueno, usted puede jugar con esas decisiones, pero hoy no decido por Jesús. Es una decisión peligrosa. Hoy es el día. Hoy es el día, el Señor está tocando tu corazón. Estos llamados, mire, yo no sé si usted bueno, yo a veces no sé, pastor, cómo me sé las cosas, porque yo quisiera no poder hablar tanto con las manos. La gente me dice, tú hablas más con los ojos, con las manos que con la boca. Bueno, hablo con todo, pero yo quiero decirte que de todo corazón, yo siento que Dios está gritando desde el cielo diciendo, corre, escapa por tu vida, ven a mí, porque Dios sabe las cosas que vendrán. ¿Quién puede garantizar que nosotros vamos a estar vivos? Yo voy a estar vivo en diciembre, yo no lo puedo garantizar. Yo digo, Señor, ¿por qué he predicado tanto, hasta casi desgastarme cada día desde que empezó la pandemia? Señor sabrá, posiblemente sea el año que yo termine de predicar, quizás yo no logre ver, eso yo no lo sé, que yo termine el año, que yo vea el próximo, no lo sé. Pero yo le voy a decir que cada oportunidad que Dios me dé, abrir esta boca, exhortar a alguien a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a la 1 de la tarde, no importa, a tiempo y fuera de tiempo, ese es mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo siento la urgencia del cielo. Y yo quiero que tú sientas la urgencia del cielo de decir, hoy es tu día. Y hoy yo quiero que tú puedas decir yo voy a dar ese paso. ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿En quién están pensando para tomar esa decisión? ¿En la gente que está atrás? No, tú toma la decisión para la gente que está al frente y quien está delante de ti es Dios. Dios te está diciendo, ven a mí, toma esta decisión. ¿Qué te ata? Un pecado, el Señor lo perdona. ¿Qué te ata? Los amigos. Deja que los amigos sean atados a tu decisión, no tú atado a la decisión de ellos. ¿Qué te ata?
que nada te ate. Así que este es el momento de decir yo. Este es el momento de decir like. No, yo no estoy buscando like. Yo estoy buscando manos que digan yo quiero esa vida. Yo quiero esa transformación. Yo quiero ese cambio para mi vida. Yo necesito pasar de esta vida descomprometida con Dios a una vida de compromiso. Y ese compromiso a través del bautismo, no hay más. Jesús lo dijo. Y el que fuere bautizado, predicar el evangelio a toda nación y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y el que fuere bautizado, este será salvo. Por lo tanto, el bautismo es la herramienta, además de la confesión del pecado, del arrepentimiento, de nosotros llegar al reino de los cielos. Así que este es tu día. Hoy es tu día. Vamos todo el mundo a tomar esa decisión y diga, yo quiero, pastor, yo quiero en el nombre de Jesús. Yo me lanzo por fe. Nosotros no necesitamos tener las herramientas. Esto es una decisión de fe. Esto es sin ver. Nosotros nos lanzamos. Este es tu día y este es mi llamado. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú aceptes este llamado, porque esta oportunidad que el Señor te está abriendo, no hay garantía de mañana verse. Este es tu día de decisión. Si no puedes para este sábado, si no puedes para el otro, pero toma esa decisión en tu corazón y que el Espíritu Santo la selle con poder, porque Él ha venido a guiarte en victoria. Así que espero que esas manos estén arriba y esas decisiones firmes de seguir al Señor. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido oportuno en esta noche el poder hacer esta invitación. Estoy dando alguna vista sobre el Facebook en la asociación y estamos viendo allí también a Elena Zárate que dice, yo quiero, dice. Amén. De alguna manera a Miguelina Vázquez que dice, yo necesito ese cambio. Margarita Martínez Enrique dice, yo quiero esa transformación. Así que, queridos, de igual manera, el Espíritu Santo no tiene un límite. Ruth Martínez dice, yo quiero también, dice, de igual manera. Así que hay personas que tal vez no están dentro de nuestro lugar, pero también han tomado una decisión por Cristo Jesús, ¿verdad? Así que a nuestros amigos que están a través del chat, si ustedes pertenecen ya sea al área de Guatemala, infórmenos de dónde son, díganos de qué lugar exactamente son para podernos contactar y de igual manera, si usted vive en Puerto Rico, pues puede dirigirse también con Liz, si está en otra área de otro país, menciónelo para que podamos darle seguimiento. Queremos apoyarle espiritualmente, queremos ayudarle espiritualmente, porque esa decisión no puede quedarse ahí. Usted debe seguir adelante, ¿verdad? Así que debe continuar, no eche para atrás, sino todo para adelante. Así que vamos en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? En ese aspecto. Así que vamos también con Carmen Aida López Franco. Yo quiero ese cambio también, dice. Así que así podríamos seguir y el Espíritu Santo obra en la vida de las personas. Así que oramos en esta noche, Liz, y mañana en punto de las 9 de la mañana, hora Guatemala, estaremos iniciando nuestra transmisión, ¿verdad? Con música. Es un programa bastante like, ¿verdad? Porque el centro es lógicamente el tema que estará llevándose a cabo posteriormente. Así que estaremos compartiendo con ustedes, lógicamente, pues en la transmisión a través de la página que ustedes han tomado como suya, como su casa, la página del campo de la Asociación Central de Guatemala. Así que estamos aquí para poder llevar mañana ese raudal de bendiciones también, y a nuestros amigos que también nos han visto a través de la página del Distrito Minerva. Queremos agradecerles también su sintonía en esta semana, en esta noche, y de igual manera esperamos que mañana puedan también ustedes conectarse a través de la página también de Distrito Minerva. Así que sin más, quisiera en este momento despedir y orar para cerrar esta transmisión en esta noche. Gracias a Dios por las decisiones. Y si hay alguien más en esta noche, siempre hay alguien más. Estamos listos para recibir tu decisión, así que vamos a orar. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por la oportunidad que tú nos brindas de poder estar aquí reunidos
de poder estar aquí, Señor, en esta sala virtual, pero que ha sido de bendición. Hay decisiones para ti, hay decisiones para entregarte a ti, Señor. Hay primicias para el reino de los cielos y queremos en esta hora, Padre bendito, agradecerte porque tú estás obrando en la vida, porque tu palabra, según Isaías 48, Señor, es clara y cierta. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así, Señor, gracias. Y te rogamos para que tú sigas obrando para salvación, para vida eterna. Y mañana también ayúdanos, Señor, para poder tener ese encuentro, esa relación contigo, Señor. Viva, eficaz con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que sin más, Dios les bendiga y será hasta mañana que estaremos nuevamente transmitiendo nuestra última temática de Guiados en Victoria. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta un próximo momento en el cual podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Hasta pronto. Saludos desde Guatemala para cada uno de ustedes.